días en los que la vida parece ir más rápida que una misma. Como si todo se moviera en cámara rápida, menos yo. Entre pañales, tarea del hogar, ruidos, silencios, llantos, risas, pendientes, sueños, a veces me pierdo. Y en ese perderme también me estoy encontrando. Me he dado cuenta de algo muy profundo y es que no siempre tengo que estar produciendo, rindiendo, explicando. No siempre tengo que estar publicando, respondiendo, actualizando. A veces solo tengo que estar, respirar, sentir, aceptar que hay momentos donde el alma pide una pausa y esa pausa también es parte del proceso. He estado más callada que de costumbre, pero no ha sido un silencio vacío. Ha sido un silencio lleno de vida, de reflexiones, de presencia con los míos. Ser mamá de dos, cuidar a mis padres, adaptarnos todos a esta nueva etapa ha sido hermoso, pero también ha sido intenso. A veces me cuesto agotada, otras simplemente agradecida y muchas veces las dos cosas a la vez. En todo este proceso me he dado permiso para no estar bien todo el tiempo, para llorar si lo necesito, para reír sin razón, para estar presente en mi vida real. Esa que ocurre detrás de cámaras, sin filtros ni algoritmo. Hoy vuelvo a este espacio no con un gran anuncio ni con algo espectacular, sino con la intención de reconectar, de compartir con ustedes lo que realmente importa. Porque a veces lo más valioso no es lo que logramos, sino lo que sostenemos en silencio. Con amor, esta soy yo. Y esto es lo que ha estado pasando en mi vida. Hola familia, creo que hacía tiempo que no les hablaba así, siento que necesitaba tener tiempo para mí, para pasar tiempo, para estar con mi familia, o sea, conectar conmigo misma. Hoy quiero realmente contarles un poco de todo lo que ha estado pasando en mi vida y no es en modo justificación ni nada por el estilo, sino tengo muchísimas cosas que contarles, así que seguimos con este video. Me prometí que esta vez no me iba a dejar para el final. Volver al gimnasio no es solo por mi cuerpo, es por mi mente. Porque para poder cuidar, también tengo que cuidarme, aunque a veces realmente cueste. No siempre tengo energía, pero después de cada entrenamiento me siento mejor, como si poco a poco volviera a mí. Bueno, una de las primeras noticias que tengo que decirle es que mi mamá dejó el trabajo. Yo le dije, mami, no es que ella tomó esa decisión, no, yo le dije, mami, deja el trabajo porque pues ella las manos la tiene como un poco engarrotada, casi no las puede mover, entonces fuimos al médico y todas esas cosas y pues le dijeron que tenían que operarse las dos manos, o sea, no es que una solamente, tienen que operarse las dos manos. Entonces, imagínense, ella tampoco que en el Walmart no es que haga algo fácil, no es que esté, por ejemplo, cuidando las cajas o atendiendo a las personas, sino más bien hace demasiado peso, pasa de lo que es la cámara del frío al calor, entonces todas esas cosas, además de cargar demasiadas cajas y también le da, porque si fuera obviamente una persona súper joven, pues ya sería otras cosas, pero incluyendo la edad, que hace demasiado peso, el trabajo que hace, las horas que hace, pues todo eso influye. Y pues mira, yo gracias a Dios, la vida y Dios, sobre todo Dios, me ha permitido encontrar una fuente de ingreso que yo pueda decirle a mi mamá, mira, deja el trabajo que yo voy a apoyarte en absolutamente todo. Y además para mí la salud de ella vale todo, o sea, yo sin ella no sé de verdad que yo haría sin mi mamá. Así que realmente yo le dije, mira, deja el trabajo y bueno, nada, ahora está aquí en la casa, me ayuda con el niño mientras yo hago las cosas de trabajo, de marketing digital, de cosas en la computadora y todo ese tema. Entonces eso es algo que también que ha estado pasando en mi vida. Ya yo llevo creo que prácticamente 40 días sin subir contenido, así que vamos a hacer este video un poco vlog de un día conmigo, contándole todo lo que ha pasado. Sí quiero ya empezar a seguir subiendo contenido toda la semana, no le prometo nada, pero sí ya quiero seguir subiendo contenido, sobre todo aquí en la casa, porque yo realmente no es que pueda salir así viajar ni nada de eso, entonces será aquí en la casa. Y sé que a muchos de ustedes también les gustan todos los videos vlogs de en la casa, lo que hacemos en un día y todo ese de compartir en familia. Por cierto, yo sé que pueden estar mirando, este tatuaje no es real, es una calcamonía que Lian quiso que yo me pegara, así que es una calcomanía, no es un tatuaje de verdad. Entonces sé que también van a mirar mi alrededor,
Y muchos también me han comentado, el Dina, ¿cuándo es que van a terminar el patio? ¿Cuándo nos vas a hacer un, ¿cómo es? Patio tour de cómo te está quedando todo del patio. Y eso es otra cosa también, es que ya le digo, han pasado tantas cosas que tengo que contarle demasiado. Por cierto, déjeme decirle que compramos esto en Walmart, $20, 19 y pico, $20, y está súper bueno. O sea, es que la comida hecha al carbón, y mejor con leña, pero bueno, aquí obviamente no hay leña ni nada de eso, pero la comida hecha al carbón sabe riquísimo. Entonces, lo que le estaba diciendo, yo sé que muchos me han estado preguntando, Ildina, el tema del patio. Yo sé, miren, ustedes verán que pues no está terminado. Y es que ahí está el abuelo cubano, que por cierto también va a subir contenido, ya va a empezar a subir contenido a sus redes sociales. Le he estado ahí diciendo, sube contenido, que a la gente le gusta tu video, le gusta tu receta, y no solo la receta, sino la reflexión que das en cada una de ellas. Y ya ustedes me dejarán en los comentarios si realmente era no solo la receta le gustaba, sino también el hecho, déjame encender la luz, sino el hecho también de las reflexiones, ¿sabes? Es como escuchar a un abuelo. Entonces, nada, un vecino, o sea, un vecino, no sé quién, no se sabe quién fue, pero bueno, un vecino llamó a la ciudad para que vinieran a esta casa específicamente a revisar qué era la construcción que nosotros estábamos haciendo y si teníamos permiso para eso. Imagínense. Cuando llega una persona que trabaja en la ciudad, que tenía que revisar todo el patio y todas esas cosas, nosotros nos quedamos así como porque al final nosotros contratamos una compañía, y esa compañía pues obviamente es americana, ni siquiera es latina ni nada de eso, es americano. Entonces pues nosotros siempre preguntamos todo, y todo supuestamente estaba en orden. Cuando la ciudad vino que revisa el patio, ve que nosotros hicimos el trampolín que ustedes que han visto, el trampolín de Liam es rente al piso, por lo tanto se hizo una excavación. Esto se lo digo y se lo comento pues para si están pensando hacer algo parecido, pues ya sepan y no le pase lo mismo que a nosotros. Entonces el trampolín se tuvo que hacer una excavación para poder hacerlo. Por lo tanto, según la ciudad, eso necesitaba un permiso, cosa que obviamente la compañía por la cual nosotros contratamos para hacer el patio no lo sabía, y decían que eso lo sacaron nuevo porque antes pues no necesitaban permiso para hacerlo. Y bueno, en fin, que retuvieron la construcción hasta que pues esté ese permiso para seguir haciendo todo lo que falta. Que falta la cocina, el lugar de sentarse, el frente que está todavía con tierra, todas esas cosas. Y fíjate que el hombre que vino a ver lo del patio nos dijo, si no hubiesen dicho nada, pues eso ni siquiera nosotros nos hubiésemos enterado. Y a lo mejor eso ¿sabes? No nos afecta ni nada, pero como alguien hizo la queja, una persona que vive aquí hizo la queja, pues entonces teníamos que venir, y ya que vinimos ya tenemos que ponerle. Entonces, nada, de todas formas igual hay personas en esta vida que no te quieren ver, ¿sabes? Le da igual que estés como estés, pero nunca te quieren ver mejor que ellos. ¿Sabes? Si estás peor que ellos, ya tu vida no le interesa. Pero si tu vida está mejor que ellos, entonces como a los cubanos te quieren joder. Entonces, nada, igual Dios sabe por qué hace las cosas. Igual era un permiso que necesitábamos, así que ya mejor tenerlo y hacer las cosas bien. Ya puedes estar mejor, pero no mejor que yo. Ya, exacto. Ya lo dijo mi papá, no sé si lo escucharon. Entonces, ese es algo que también pues ha pasado. O sea, son varias cosas que han estado pasando. Y nada, voy a seguir adelantando las cosas que tengo que hacer hoy, y después les sigo comentando todas las cosas que tengo que decirles. Aquí ando en mi oficina. Mira que todavía me falta como poner aquí, que lo tengo que hacer, se lo voy a enseñárselo, que es para poner en la pared. De hecho, si me gusta cómo queda ahí, lo voy a poner también en el cuarto, porque este tipo de material a mí me gusta bastante, y como queda en la pared, entonces ya veré cómo queda aquí. Pensaré si lo pongo también en mi cuarto. Bueno, ese monitor que ustedes están viendo 3 veces me lo mandaron con la pantalla rota, y 3 veces tuvimos que enviarlo para atrás, hasta que la cuarta fue la vencida y ya estaba bien. Pero aquí ya andamos. Tengo esto aquí,
estoy aquí. Bueno, hoy buscamos a Liam temprano en el daycare porque vamos a ir a una piscina, así que van a también ver ese proceso. Casi nunca salimos ni nada, pero bueno, ahora vamos a ir a un rato a la piscina a despejar, a olvidar todas las cosas negativas que han pasado en nuestras vidas y a disfrutar porque tenemos salud, que es lo más importante. Y nada, aquí estoy preparando ya el bolso de Dylan porque tiene que ser transparente. O sea, tiene que, como es niño, tiene que verse todo lo que da dentro del bolso. Ya, como ven, el outfit check de estilo veraniego. Y nada, vamos. Que aquí tengo las cositas. Voy a terminar de prepararnos para irnos, que ya estamos tarde. Este no es el video realmente más perfecto, ni el más producido, pero es real. Es mi vida, así como es, y hoy realmente quería compartirla con ustedes. Gracias realmente por estar, por acompañarme incluso en el silencio, por preocuparse por mí cuando no subo contenido. Seguimos porque mientras hay vida, hay historias que contar. Y bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. Primero que nada, mil disculpas de verdad por no haberle subido contenido. Ahora sí, yo no se los voy a decir si no lo voy a cumplir. Ahora sí voy a estar subiendo, sí mi amor, contenido toda la semana. Por cierto, vuelvo a repetirle que este tatuaje es mentira. Voy a subir contenido toda la semana porque ya pues más familiar, más tipo vlog aquí en la casa. Sí, mi amor, vamos a bajar. Además de que déjame decirle que vamos a estar haciendo cosas nuevas porque mi papá va a volver a retomar su canal de cocina. Ahí van a ver nuevas recetas, nuevas historias del abuelo cubano porque ya se siente súper motivado, está contento. Y también porque, o sea, no todo es negativo, no quiero darle todo siempre malas noticias, sino también cosas buenas que han pasado en nuestra vida y de lo cual estamos súper agradecidos porque al final lo más importante de todo es que estamos juntos, estamos en familia y tenemos salud. Para mí eso es lo más importante. Entonces también quería decirle que vamos a empezar un nuevo emprendimiento con mi mamá de algo que ella siempre ha querido hacer, pero obviamente pues no, que se sentía con miedo, estaba un poco retenida, pero ya va a empezar ese nuevo emprendimiento, va a empezar con sus redes sociales, así que nuevamente le voy a estar dando información de cositas lindas que van a estar sucediendo en nuestra vida a pesar de todo lo negativo que hay alrededor, que ya muchos de ustedes conocen. Entonces nada, hasta aquí el video de hoy. Mañana es el Día de los Padres, un día de verdad que en el cual yo le agradezco mucho a Dios porque pues yo tengo todavía conmigo a mi papá y para mí esa es una de las mayores bendiciones de mi vida. Entonces nada, nos vemos en el próximo video. Espero que este les haya gustado. No es de modo justificación de por qué he faltado tanto por subirle contenido. Al final ustedes han estado desde el principio conmigo y me siento muy mal no haber estado constante subiéndoles videos. Papi sube. Entonces nada, mis amores, nos vemos en el próximo video con que toda la semana ya se voy a estar subiendo junto con los videitos de mi papá. Besitos y gracias por acompañarme a pesar de que he sido súper impuntual con ustedes. Los quiero. ¡Mira, Lía! ¡Sandía! ¡Sandía! People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night